Hola amigos. ¿Alguna vez se han preguntado sobre los hechos realizados por los presidentes de Colombia en él y fuera de él? Ok. A continuación te mostraremos algunos de esos hechos políticos y económicos realizados por estos gobernantes desde 1900 hasta 2010. Y al igual que otras políticas exteriores sobre Estados Unidos desde 1952 hasta 2009 con sus respectivos hechos y pérdidas económicas. Desde 1900 hasta 1930 se dio una ola conservadora la cual está conformada por los siguientes presidentes. José Manuel Marroquín. En su período de gobernación desde 1900 hasta 1904 enfrentó la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá y además sufrió los costos de la guerra. Rafael Reyes. En su gobernación de 1904 hasta 1909 creó la escuela militar. Además estimuló la industria y la agricultura con fines comerciales, saneó la moneda. Impulsó la construcción de la carretera central y el ferrocarril de Girardot. Y tras su renuncia Ramón González asumió el poder hasta 1910. Carlos Restrepo. Este presidente gobernó desde 1910 hasta 1914. En su mandato instituyó la elección presidencial por voto popular, prohibió la reelección inmediata del presidente y la pena de muerte, además estableció el servicio militar obligatorio. En su mandato también firmó el acuerdo Urrutia-Thompson, en el cual Colombia recibió una indemnización de Estados Unidos de $25 millones. Fortaleció las exportaciones del café, y incrementó la instrucción pública. José Vicente Concha. Su presidencia duró 4 años, lo cual sucedió desde 1914 hasta 1918. En su presidencia surgió el sindicalismo y hubieron levantamientos de indígenas como el de Manuel Quintín Lame. Estableció tratados fronterizos con Ecuador y Venezuela y además él redujo las exportaciones. Y la situación en Colombia se agravó. Marco Fidel Suárez. En su presidencia de 1918 hasta 1922 reconoció el derecho a las huelgas aunque las reprimió y, además permitió el ingreso de compañías petroleras norteamericanas. Y estableció la aviación y el telégrafo. Pedro Nel Ospina. Ya que su presidencia fue desde 1922 hasta 1926 solo logró restablecer las relaciones diplomáticas con Panamá, delimitó la frontera con Venezuela. Trajo a Colombia la misión Quemerer. Y construyó el oleoducto entre Barrancabermeja y Cartagena. Miguel Abadía Méndez. Gobernó en un bloque de 4 años lo que sucedió desde 1926 hasta 1930. Con la presidencia firmó tratados limítrofes con Perú, Brasil y Nicaragua. Se agudizaron los conflictos sociales, como el de la zona bananera, y ejecutó obras públicas que llevaron al abandono del campo y la disminución en la producción agrícola. Un segundo partido llamado Liberal se dio desde 1930 hasta 1946 y sus presidentes fueron Enrique Olaya Herrera. Con el poder desde 1930 hasta 1934 enfrentó exitosamente la guerra contra Perú por problemas fronterizos. Firmó tratados con Estados Unidos para explorar petróleo. Y fomentó el crédito agrario e industrial y la inversión en obras públicas. Alfonso López Pumarejo. Su presidencia se dividió en 2. Desde 1934 hasta 1938 y desde 1942 hasta 1945. Él modernizó el Estado. Consagró el derecho a la huelga, estableció la protección a la maternidad. Propuso el matrimonio civil. Impuso la educación pública obligatoria. Hizo reformas tributarias, comerciales, agrarias y educativas. Y además fue el impulsor de la política de Keynes. Eduardo Santos. Fue el presidente que cedió la gobernación de Alfonso López Pumarejo desde 1938 hasta 1945. Él estableció el descanso dominical y festivo remunerado, creó comités de conciliación y arbitramiento para los conflictos obreros patronales. Devaluó el peso, fundó el Instituto de Crédito Territorial y creó el Fondo Nacional de Ganadería. Alberto Lleras Camargo. Enfrentó la huelga de Río Magdalena y fundó la flota mercante Gran Colombiana y todo esto lo realizó con el poder desde 1945 hasta 1946. Y en la segunda mitad del siglo XX los presidentes fueron Gustavo Rojas Pinilla.
Logró la presidencia desde 1953 hasta 1957. En ella se produjo la pacificación, aumentó la deuda externa y en contrabando. Convocó la realización de un plebiscito para realizar elecciones y se subsidiaron algunos productos de consumo básico. Alberto Lleras Camargo. Tras conseguir nuevamente la presidencia desde 1958 hasta 1962. Rompió relaciones con Cuba. Surgieron el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, y la Alianza Nacional Popular. Creó Ciudad Kennedy. Inauguró la central hidroeléctrica Chicoral. Y impuso la austeridad en el gasto público para corregir la déficit fiscal. Guillermo León Valencia. En su presidencia por primera vez 1962 hasta 1966. Creó los departamentos de Guajira y Quindío, liquidó los últimos rezagos de la violencia bipartidista o bandolerismo, protegió las importaciones adquiriendo deudas con el Fondo Monetario Internacional. Y creó la Junta Monetaria. Carlos Lleras Restrepo. Tras ser asignado presidente de 1966 hasta 1970. Restableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, rotas desde abril de 1948, creó el CBF, enfrentó una devaluación. Fijó una nueva tasa de cambio. Y eliminó el mercado libre de divisas. Misael Pastrana Borrero. Con la presidencia de 1970 hasta 1974 reglamentó la inversión extranjera de la banca. Fortaleció al ejército con la compra de aviones Mirage y submarinos. Fundó el Banco de los Trabajadores y creó el UPAC y las corporaciones de ahorro y vivienda. Alfonso López Miselsen. Con la gobernación de 1974 hasta 1978. Afrontó un paro nacional en septiembre de 1977 y un paro médico del Seguro Social, estimuló el crecimiento económico, la construcción y las exportaciones. Y aumentó el salario mínimo en un 200%, lo que generó de ahí en adelante la devaluación de la moneda. Julio César Turbay Ayala. Tras ser el presidente de Colombia en 1978 hasta 1982. Afrontó la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19, recibió duras críticas de organismos internacionales por la violación de los derechos humanos. Además creó el Plan de Integración Nacional para Inversión en Obras Económicas y Sociales. Belisario Betancur Cuartas. En su presidencia realizada desde 1982 hasta 1986. Aprobó la Ley de Elección Popular de Alcaldes. La Ley Emiliano o de traslado de festivos a los lunes, puso en marcha el Plan Nacional de Rehabilitación para zonas controladas por la guerrilla y creó el programa de vivienda sin cuota inicial. Virgilio Barco Vargas. Por su presidencia gobernó desde 1986 hasta 1990. Puso en marcha el Plan Colombia Eficiente, que intentó agilizar la administración pública, y las reformas y procedimientos de la justicia, impulsó las exportaciones y quitó trabas a las importaciones, se rebajaron los aranceles hasta en un 25% y se presentó apertura al comercial exterior. César Gaviria Trujillo. Su mando duró 4 años desde 1990 hasta 1994. Su programa fue la Revolución Pacífica. Firmó la nueva Constitución. Impulsó las políticas neoliberalistas. Consiguió la Secretaría General de la OEA al terminar su mandato. Y implantó la apertura económica, lo que afectó a la pequeña y mediana industria con la libre entrada de mercancía. Ernesto Samper Pizano. En su presidencia desde 1994 hasta 1998. Transformó el Plan Nacional de Rehabilitación de la Red de Solidaridad Social. Inició la era de negocio y suscripción de Tratado de Protección Mutua a la Inversión. Y el desarrollo de prestación de servicio de infraestructura se ejecuta con un modelo mixto de participación de empresa pública y privadas. Andrés Pastrana. Con su mandato de 1998 hasta el 2002. Inició negociaciones de paz con las FARC y el ELN. Revivió la extradición, suspendida en el gobierno de Samper. Y ajustó las finanzas, generando crisis financiera, y aumento del desempleo. Álvaro Uribe Vélez. En su gobernación desde 2002 hasta 2010. Desarrolló la política de seguridad democrática.
Promovió la desmovilización de los grupos paramilitares. Impulsó la aprobación de la Ley de Justicia y Paz. Apoyó una reforma constitucional que aprobó la reelección presidencial inmediata. Liquidó varias empresas estatales, como Inravisión, Capricorn y Cajanan. Consiguió un crecimiento sostenido del PIB, que en el 2006 fue superior al 6%. Y llevó la inflación a un solo dígito. En esta segunda parte hablaremos sobre los presidentes de los Estados Unidos y sus respectivos hechos políticos. Desde 1952 hasta 1960 Dwight Eisenhower gobernó y durante su gobierno se presentaron conflictos raciales que se manifestaron con mayor agudeza en los estados del sur, donde las tropas federales se vieron obligadas a proteger a los negros incluso dentro de la institución escolar. John Fitzgerald Kennedy gobernó desde 1960 hasta 1963. Luchó para superar la crisis económica y para revalorar los derechos de los negros. Impulsó la Alianza para el Progreso. En 1962 enfrentó la crisis de los misiles, con Cuba. En 1963 firmó con Khrushchev el Tratado de Moscú para prohibir las pruebas nucleares y establecer el teléfono rojo. Y en ese mismo año, Kennedy fue asesinado en Dallas y el vicepresidente Lyndon Baines Johnson le sucedió en la presidencia. Lyndon Johnson tomó la presidencia desde 1963 hasta 1968. Él aprobó la Ley de Derechos Civiles de los Negros, pero el problema racial continuó generando un movimiento pacífico reivindicativo de la población negras, con líderes como Martin Luther King. E intervino en la Guerra de Vietnam. Richard Nixon, en su gobernación de 1968 hasta 1974. Ejerció la política del deshielo con el bloque comunista, lo llevó a ser acogido favorablemente en sus viajes a Pekín y Moscú, en 1972. Gerald Ford lideró desde 1974 hasta 1976. Enfrentó la crisis del petróleo de la época grave si se tiene en cuenta que Estados Unidos consumía el 35% del petróleo mundial. Se dio la devaluación del dólar y el aumento del desempleo fueron algunas de las consecuencias de esta crisis. James Carter. Su presidencia se dio desde 1976 hasta 1980. Él suspendió la ayuda militar de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, por la violación de los derechos humanos. Inició conversaciones con Cuba y Vietnam, en 1977, para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, etc. En 1977, firmó con el presidente de Panamá, Omar Torrijos, un tratado para la devolución del canal. Ronald Reagan. En su gobernación de 1980 hasta 1988. Promovió una política de rearme y de endurecimiento en las relaciones con la URSS, e intervencionista en América Central y el Caribe. George Bush. Lideró desde 1988 hasta 1992. En su gobernación Estados Unidos invadió a Panamá, en 1989. En 1991, promovió la Primera Guerra del Golfo. William Clinton. Su presidencia duró 8 años que sucedieron desde 1992 hasta el 2000. Él fortaleció su lucha contra el narcotráfico mundial. Intervino en los conflictos de la antigua Yugoslavia, Rusia, y en los acuerdos de Israel, con los palestinos y con Jordania. Invadió Haití para restablecer el gobierno democrático. Aunque endureció el embargo económico, buscó estrechar vínculos con Cuba. George W. Bush. En su gobernación del 2001 hasta el 2009. Se negó a firmar los acuerdos de Kioto. Promovió un programa de defensa antimisiles. Por los atentados del 11 de septiembre del 2001 optó por una política militarista contra el terrorismo, por lo que invadió Afganistán e Irak. Muchas gracias por ver el vídeo y ahora sabe los hechos realizados por los presidentes de Colombia y Estados Unidos.